El municipio de Guecho se encuentra situado a 20 kilómetros de Bilbao, en un enclave privilegiado por sus hermosas playas y singulares acantilados. Está compuesto oficialmente por los barrios de Las Arenas, Algorta, Romo, Neguri y Andramari. Guecho se erigió en el siglo XII en torno a la iglesia de Andramari, conformando así el primer núcleo urbano habitado en su práctica totalidad por agricultores, pastores, molineros y pescadores. Precisamente estos pescadores construyeron sus viviendas en la parte alta del pequeño puerto del barrio de Algorta, en la entrada de la ría, convirtiendo el lugar en una zona pequeña pero pintoresca, muy visitada actualmente por los turistas, ya que conserva el encanto de un núcleo marinero. Antiguo puerto de pescadores, hoy reconvertido en zona de ocio y recreo de los visitantes y guechotarras, el Puerto Viejo es uno de los lugares con más historia y tradición de Guecho. Sus inicios se remontan a los siglos XVII y XVIII y están ligados a las peculiares condiciones físicas y meteorológicas del puerto de Labra. A pesar de que inicialmente este pequeño enclave carecía de los privilegios de otras villas para el comercio directo, el Puerto Viejo consiguió alcanzar una gran importancia gracias a la combinación de la pesca de bajura en pequeñas embarcaciones y los lemanes que ayudaban a los barcos a sortear los arenales de la desembocadura del río. El auge de la actividad marinera y mercantil que se produjo en el puerto de Bilbao repercutió directamente en el barrio de Algorta, que floreció paulatinamente. En 1742 se construye el Castillo del Príncipe, actualmente llamado Fuerte de la Galea, como lugar privilegiado de la defensa de la ría de Bilbao y sobre todo de las rutas comerciales que partían desde nuestro municipio.
La Galea es un paseo ubicado en la costa de Guecho, desde donde se puede disfrutar de las mejores vistas panorámicas del puerto de Labra. Con una gran similitud con los famosos acantilados de Cres Blanco de Normandía en Francia y Dover en Inglaterra, esta zona de esparcimiento para foráneos y visitantes cuenta con amplios espacios naturales donde disfrutar del contacto con la naturaleza. Precisamente en esta ruta por la Galea es donde podemos encontrar dos de los enclaves turísticos más interesantes de la zona, el Molino de Aiserrota y el Fuerte de la Galea. Situados en lugares estratégicos de la costa, ambos son reminiscencias del siglo XVIII. Junto a ellos, la iglesia de Andramari, el faro o el cementerio de Nuestra Señora del Carmen completan un paseo indispensable por los acantilados de Guecho. Pero es en la segunda mitad del siglo XIX cuando Guecho vivió su época de mayor esplendor e inició una historia turística que hoy es lo que mejor define a esta localidad vizcaína. Desde sus orígenes, en 1526, Leioa ha sido un municipio de caseríos dispersos dedicados a la ganadería y al cultivo de la tierra. Con la llegada de la industrialización a finales del siglo XIX, comienza una nueva era. Se crean nuevos espacios para la edificación de viviendas, la industria, el ocio, pero el gran cambio de Leioa se produce en los años 60, con la implantación de importantes empresas que elevan el nivel de vida de una población creciente. El crecimiento demográfico y consecuente desarrollo urbanístico continúa hasta nuestros días. A lo largo de su historia, Leioa ha acogido dos zonas habitadas bien diferenciadas, una más en rural que integraba la casi totalidad del municipio y otra más urbana, creada al calor de la industrialización a los pies del ferrocarril que discurría paralelo a la ría. Durante las décadas de 1960 y 1970, el desarrollo económico hizo que se diese un flujo importante de personas que llegaron a instalarse en Leioa. Este movimiento demográfico tuvo un enorme impacto en muchos de los núcleos de población, provocó un crecimiento aceleradísimo de los mismos, así como un importante cambio en su fisonomía urbana.
Muchas zonas del municipio, hasta entonces escasamente pobladas, crecieron y se transformaron de forma importante. Es en estos años cuando se produjo el fenómeno de mayor repercusión desde el punto de vista demográfico. La inmigración y el consecuente aumento poblacional transformó completamente el municipio, que fue adquiriendo poco a poco su aspecto actual.
Impresionantes acantilados y playas salvajes se suceden a lo largo de la franja costera de Sopela, que constituye uno de los tramos más sorprendentes del litoral vizcaíno, debido a su riqueza natural y a la belleza de su paisaje. Esta apacible y acogedora localidad es además un auténtico paraíso para quienes deseen combinar deporte y ocio, pues nos permite realizar actividades tan dispersas como surf, bodyboard, parapente, escalada y rutas en mountain bike. A su innegable belleza natural hay que sumar algunos edificios de interés arquitectónico, como la iglesia renacentista de San Pedro del siglo XVI y su hermosa torre barroca, la ermita románica de San Andrés con detalles marineros, los caseríos del entorno, interesante muestra de la arquitectura popular, y las esculturas al aire libre que hay en el casco urbano, como la dedicada a los surfistas. Asimismo destacan los asentamientos prehistóricos que se han hallado en las inmediaciones, entre los cuales citaremos el asentamiento de Curchío, uno de los más antiguos de Vizcaya. Pero sin duda las tres playas son uno de sus principales atractivos. Barinache o la salvaje de fuerte oleaje atrae a numerosos surfistas. En un extremo se practica el nudismo y cada año acoge una carrera nudista internacional muy consolidada en la villa. Arriatera Chaviribil es una de las más frecuentadas. Rodeada de acantilados, está abierta al mar, mientras que la playa nudista de Miñaco es quizás la más inaccesible y solitaria. Además de sus arenales, merece la pena recorrer el paseo que se extiende desde Guecho a Sopela entre impresionantes acantilados, desde donde muchos practican deportes aéreos como el parapente o el ala delta. En el camino descubriremos interesantes elementos como el molino de Aiserrota y el faro de Punta Galea. Cuenta también con numerosos espacios verdes, como el parque de Iturrieta, donde encontraremos el conocido estanque de la ballena. Urduriz se regía por un fiel con voto y asiento 50 en los Congresos Generales de Guernica. Fue señorío de los Echevarría de Butrón, que construyeron la Torre de Barría y la iglesia parroquial de Santa Marina, de la que fueron patronos. Santa Marina fue reedificada en 1770. Estaba servida por 3 beneficiados presentados por el marqués de Valmediano, patrono realengo a quien correspondían la mitad de los diezmos. El resto pertenecía al señor de la Casa Solar de Echeverría, patrono divisero. La ermita de Santa Marina está situada en las peñas del mismo nombre, donde existieron 8 molinos. Desde allí se divisa el litoral vizcaíno desde la punta de Lucero hasta el Cabo Villano. En su fértil vega se cosechaba trigo, maíz, alubias y uva para la elaboración de chacolí. En las zonas altas proliferaba el roble, la encina y el madroño.
A finales del siglo XIX se construyó el castillo de Butrón con material extraído de las canteras de Urduliz. Munguía está situada en un templado valle cerca de la costa y muy bien comunicada con Bilbao y el aeropuerto de Loiu. Esta localidad se encuentra en constante crecimiento tanto en el sector industrial como en el terciario. No sabemos en qué momento se construyó Torrevillela, pero podemos suponer que a finales del siglo XIV, en un momento de ascenso del linaje de Villela. Quizás entonces no fuera totalmente de piedra, ya que en 1511 y en 1514 los documentos se refieren a ella como el cadalso de los Villela, denominación que en la Vizcaya de entonces parece haberse aplicado a edificios construidos fundamentalmente en madera. Después conoció varias modificaciones, si bien la más importante fue la de mediados del siglo XIX, que le dio su actual aspecto exterior. Se suprimieron algunos edificios anexos, se renovó el interior, que pasó de 2 a 3 alturas, se abrieron nuevos huecos en la torre y el almenado fue rehecho. Al mismo tiempo se alzó un palacio de estilo revivalista que rodeó a la torre en 3 de sus fachadas, ocultando sus primeras plantas. Es evidente que la torre se construyó en varias fases, aunque al menos las 2 primeras debieron estar muy próximas en el tiempo. En la fachada delantera se pueden observar los restos del que debió ser el acceso principal del edificio, quizás dotado de una escalera exterior de piedra. A la derecha puede verse la jamba de otro vano, este adintelado, que parece de factura más moderna. En otros puntos se aprecian huellas de otros vanos mucho más alterados. El piso residencial abarcaba en origen casi la mitad de la altura total de la casa. Evidentemente esto dificultaba la iluminación y aireación de su zona superior, por lo que se abrieron allí algunas pequeñas ventanas apuntadas que hoy se corresponden con la parte alta de la segunda planta. La puerta medieval de tipo ojival que da acceso al templo de San Pedro, de líneas sencillas, fue desplazada piedra a piedra cuando se reconstruyó el templo tras la Guerra Civil, al ser este destruido por los milicianos en su retirada. En la reconstrucción del templo se aprovechó para ampliar las dimensiones de la iglesia, perdiendo en parte su gracia como templo rural. San Pedro es la iglesia que ha regido la vida espiritual de Munguía en los últimos 1000 años de historia. En él se encuentran enterrados los señores de Butrón, patronos de la villa, siendo esta iglesia el baluarte espiritual en la Edad Media de esta familia, la más poderosa de Munguía Aldea. El pórtico de estilo isabelino nos llama la atención por la bóveda celeste, que se encuentra representada en su parte superior, flanqueada a izquierda y derecha por el sol y la luna. Faltan en la fachada las imágenes de los santos a los que estaba destinada la advocación del templo: San Pedro, San Pablo y la Virgen María. Esta portada no se modificó en la reconstrucción del templo de la posguerra, solo se le suprimió el cobertizo que la protegía de las inclemencias del tiempo. El campanario ha traído de bruces a la iglesia de Munguía, dado que a lo largo de la historia se ha caído varias veces sobre el templo, arruinándolo total o parcialmente. Los rayos por 2 veces en el siglo XVIII y los milicianos republicanos en 1937, con su retirada de Munguía a base de dinamita, redujeron a escombros el campanario que se precipitó sobre la fábrica del templo. El nuevo campanario se encuentra en un nuevo emplazamiento, es más estilizado que el precedente y se configura como la construcción más alta de Munguía.
El municipio está compuesto por un núcleo de población principal y 9 barrios con personalidad propia. Cuenta con diversos tesoros arquitectónicos que merecen ser visitados. Entre la arquitectura civil destacan 2 edificios: el Ayuntamiento, una bella construcción con elementos barrocos y góticos y un amplio soportal con arcos de medio punto, y la antigua Casa Torre de Torrevillela. De origen medieval, ha sido reconstruida en numerosas ocasiones y hoy en día alberga la Casa de Cultura. Aunque sin lugar a dudas la Fuente de la Concordia es uno de los monumentos más emblemáticos del municipio. Situada junto a Torrevillela, es el símbolo de la concordia, el acuerdo y el diálogo. Fusionadas la villa y la enteiglesia en el año 1900, se produjo un continuo deambular del centro de reuniones del ayuntamiento. Se adoptó entonces la decisión de dotarse de una casa consistorial a la altura de sus necesidades. El proyecto corrió a cargo de Antonio de Araluce y su diseño se inspira en otra de las corrientes en boga de la época, el neocantabrismo. El edificio incorpora a su vez elementos tradicionales en los edificios consistoriales vascos: el amplio soportal abierto al exterior que recorre todos los bajos del edificio, la utilización del ladrillo en la parte superior de la construcción, las ventanas ojivales de inspiración gótica en el segundo piso o el mensulón partido y el gran escudo de la anteiglesia de Munguía propios del estilo barroco.